Buen día, creo que saludé a todos. Hermoso tiempo hemos tenido ayer, hoy, las canciones, los bautismos, la boda. Nos cuesta a veces asimilar, ¿sí? Creo que con el paso del tiempo vamos a realmente tomar peso de lo que estamos viviendo y no quiero dejar de expresar mi gratitud al Señor por ello. Les invito ahora a abrir su Biblia en Efesios, en el capítulo 4. Continuamos nuestro estudio. Estaremos estudiando los versículos 7 al 13. Y vamos a dar lectura, si todos lo han encontrado. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar nuevamente. Padre, venimos delante de ti nuevamente a pedir, Señor, por socorro, por ayuda para nosotros. Reconocemos, Señor, que no hay nada en nosotros que sea capaz de producir algún bien espiritual en los corazones y en la mente de las personas. Por eso clamamos a ti, clamamos para que tu Espíritu obre de manera eficaz por medio de tu palabra, obrando santificación y salvación si tú lo deseas. Bendícenos en esta mañana y edifica, Señor, y capacita a tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La idea que les quisiera compartir en esta mañana, creo que el título decía que se compartió en WhatsApp, era los medios para alcanzar la madurez. Pero complementando el título y a modo de idea que les quisiera compartir, que ustedes pudieran llevarse a sus casas y aplicarla, es que alcanzamos la madurez en nuestra vida cristiana por medio de nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Nuestra madurez, la madurez del creyente, solamente es alcanzada en la medida en que el creyente participa del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Y por participación no me refiero solamente a asistir a una reunión o asistir a eventos que produzca la iglesia o los domingos o a reuniones de oración. No me refiero a eso, sino a una participación activa sometiéndose a la enseñanza del liderazgo que Dios ha provisto en su iglesia y al servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es lo que vamos a ver hoy. De este día podemos preguntarnos cómo es posible entonces alcanzar la madurez. Este pasaje nos va a decir de que Cristo ha concedido gracia a los creyentes y que Cristo también ha concedido líderes dotados a su iglesia para capacitar a los creyentes. Esas dos cosas vamos a ver hoy como medios para alcanzar la madurez. Lo primero que Pablo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y acá es importante recordar lo que vimos al principio en los 6 primeros versículos, donde Pablo, no sé si los que faltaron pudieron escuchar el audio, pero Pablo hacía esta exhortación a poder perseguir un andar digno a la luz del llamado que hemos recibido.
Y Pablo, como primera medida, entiende que un creyente va a andar de manera digna en relación a cómo se da su comportamiento y su relacionamiento con otros creyentes. El andar digno del cristiano no está dado en primera medida solamente por su conocimiento, por lo que pueda entender de teología, por lo que pueda conocer de la historia de la iglesia, si conoce idiomas bíblicos, si lee, no sé, autores reformados, etcétera, etcétera, sino que es dado en la medida, o podemos reconocerlo al ver cómo se relaciona el creyente con otros cristianos. Por eso Pablo describe que el andar digno es, en el versículo 2 del capítulo 4, dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, primeramente para Pablo, el andar digno del creyente se va a destacar o a reconocer según cómo el creyente se relacione con otros hermanos en el contexto de la iglesia. Entonces una persona puede tener mucho conocimiento intelectual de la Escritura, de doctrina, etcétera, etcétera, pero si no tiene humildad, no tiene mansedumbre, no puede soportar con paciencia a los hermanos, no puede demostrar amor, no vemos que se esfuerza por mantener la unidad del Espíritu, por esforzarse en eso, entonces no podemos decir que ese creyente está andando dignamente. Entonces, para Pablo, el andar digno del creyente tiene mucho que ver con el carácter y su relacionamiento con otros cristianos. Y lo que ahora Pablo, luego de describir, cómo es que el creyente anda dignamente, Pablo nos dio ahí la razón de por qué el creyente debía preservar esa unidad, y nos decía en los versículos 4 al 6 de cómo todos los creyentes compartimos una serie de cosas. Y dice: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Entonces, como todas estas cosas las tenemos en común, Pablo las pone como prioridad a la hora de perseguir la unidad. O sea, todas estas cosas, y recordamos que mencionamos que no era una lista exhaustiva de todo lo que los creyentes poseemos en común, pero Pablo entiende que todas estas cosas son primordiales a la hora de perseguir la unidad. O sea, cualquier cosa que se anteponga a esto no es primordial. O sea, yo puedo tener un problema con alguien, puedo tener una discusión, una diferencia, no sé, por decir cualquier cosa. A él le gustan los himnos, a mí me gustan los coros y eso me genera conflicto, lo que sea. Debo recordar que hay cosas mucho más importantes que me deben a mí animar y fomentar la unidad con mis hermanos, y es lo que menciona Pablo en esos versículos. Y se repite mucho: un cuerpo, un espíritu, y hablamos de que era algo que era uno en unidad o en singularidad. Y Pablo llega al versículo 7 y dice: pero cada uno de nosotros, y hace como que tenemos un cuerpo, un espíritu, una fe, etcétera, etcétera, pero ahora como que se va y empieza a hablar en la diversidad de los creyentes, que a pesar de que somos uno, dice: a cada uno de nosotros, dice el versículo 7, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a pesar de que hay una unidad, también hay una diversidad en la gracia que Cristo reparte. Y esta gracia que Pablo menciona acá, que dice que nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo, no se refiere a la gracia salvífica, sino a la gracia que Dios suministra a los creyentes para el ministerio y para el servicio. Hay un comentarista que hizo, creo que la cuenta, y de las 101 veces que Pablo menciona la palabra gracia, hay 15 en las que Pablo se refiere a la gracia en el sentido de como la capacidad que Dios le da al creyente para servir. Y quiero mencionar algunos pasajes para probar esto. En Romanos 15, versículo 15, Pablo dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para Pablo, la gracia que le fue dada fue para su ministerio.
La está hablando acá la gracia en el contexto de el rol que se le dio en predicar el Evangelio. Algo parecido dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Él está hablando ahí de que si bien era el más pequeño de todos los apóstoles y que no era digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia, dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, a los apóstoles que mencionó antes, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, la gracia de Dios, la vida de Pablo era algo que le capacitaba para llevar adelante su ministerio. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, Pablo vuelve a mencionar esto, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y también 1 Pedro 4:10 menciona algo parecido, de cómo la gracia en la vida de las personas los capacita para servir, en el caso de Pablo, para ministrar o para ejercer toda buena obra. Y Pablo, es el mismo lenguaje que Pablo usó en el capítulo 3 de Efesios, cuando él hablaba del misterio de Dios que ahora era sido revelado a sus santos y apóstoles por medio del Espíritu. Y él describe de cómo los gentiles y los judíos eran coherederos del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y él dice en el capítulo 3, versículo 7 de Efesios, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Otra vez, el ministerio de Pablo era un don de la gracia de Dios, y más adelante dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Entonces Pablo veía su ministerio como una extensión de la gracia de Dios. Y ahora dice que a todos los creyentes, a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y uno podría decir, cambiar la palabra gracia acá y no cambiaría el sentido del pasaje, y es lo que Pablo quiere transmitir, es que a cada uno de nosotros nos fue dado un ministerio, por así decirlo, conforme a la medida del don de Cristo, o conforme a la proporción del don de Cristo, o conforme a Cristo repartió los dones, dice la versión de la NBI. Y acá destaca la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo, mejor dicho, en repartir gracia o las capacidades para el servicio de todo creyente. Entonces este versículo nos da la idea de que cada creyente ha recibido gracia, una gracia no solo en la salvación, sino una gracia necesaria para poder servir a otros creyentes. Eso es lo que Pablo va a explicar más adelante. Pero antes él cita el versículo 8 como con la idea de poder sustentar de por qué, o de explicar, mejor dicho, por qué Cristo puede repartir gracia, por qué Cristo puede repartir dones, por qué Cristo tiene el derecho y puede repartir como Él quiera, soberanamente, dones y gracia a los creyentes para el servicio. Y él cita el Salmo 68 y dice, por lo cual dice, o por esto dice, como sustentando lo que ya dijo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este pasaje significa un problema tremendo para los comentaristas, porque Pablo hace una serie de cambios entre el texto original y él lo que cita. De hecho, si uno lee el Salmo 68, versículo 18, el salmista David escribe, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y en la Biblia de las Américas traduce un poco más cerca del original la idea de que Dios subió a lo alto. En el contexto es Dios, el Señor, subió a lo alto, cautivaste la cautividad, y en vez de tomar dones dice recibiste dones. Y el problema o la tensión que genera con la cita de Pablo y el Salmo, el texto original, es que Pablo no dice recibiste dones, dice dio dones. Entonces los comentaristas se pelean y se cansan de tratar de encontrar la explicación de por qué Pablo hace este cambio.
Y dentro de todas las explicaciones yo me inclino a... No voy a explicar todas porque no nos da el tiempo, pero dentro de todas las explicaciones de por qué Pablo cambia esta idea de, en vez de recibiste, a que dio dones, es que lo que Pablo en realidad estaba haciendo era no citando explícitamente el Salmo, muchas veces, y va a pasar, pasa con muchas citas que en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo. Si uno se pone a verificar qué dice el Antiguo Testamento y qué dice la cita, va a ver que hay muchas diferencias, y a veces diferencias grandes, y es porque a veces los autores del Nuevo Testamento citaban de memoria un salmo, estaban escribiendo y se les venía a la mente, no tenían un celular para ver qué decía el salmo, el versículo, citaban a veces parafraseando el salmo, pero preservando la intención original de ese versículo. Y no es contradictorio lo que Pablo hace acá de decir que Cristo en este caso dio dones a los hombres, porque en el contexto del Salmo, un rey victorioso que entraba a una ciudad, o un ejército, un líder de un ejército que entraba a una ciudad y vencía sobre sus enemigos, lo que hacía era que comenzaba a recolectar los despojos que se le nombran en el Antiguo Testamento, tesoros y cosas de valor, pero luego este líder, o como uno puede ver en la vida de David, los repartía siempre con su ejército. Entonces siempre la idea está como en que el rey triunfa, recibe dones, recibe ofrendas, por así decirlo, pero después los reparte. Entonces no está en contradicción el texto que Pablo usa acá con el Salmo 68, porque de hecho en el contexto del Salmo Dios se puede ver como alguien que da, que ha provisto al pobre, dice que da vigor y fuerza a su pueblo, que da salvación. Entonces es Dios en el contexto quien da cosas a su pueblo, y por eso no es contradictorio. Y también es importante darse cuenta de que la intención de Pablo no está tanto en si recibió o si dio dones, sino en expresar el tema de la ascensión o del triunfo de Cristo. El Salmo es un cántico de triunfo de Dios sobre los enemigos de su pueblo, y por tanto Dios, como triunfante sobre sus enemigos, puede dar dones a su pueblo. Entonces Pablo ve este salmo y lo aplica a Cristo y dice: Cristo es quien triunfó realmente, y puesto que triunfó, tiene el derecho a repartir dones. Y luego el versículo 9 y 10, Pablo lo que hace es explicar el salmo, explicar su interpretación del salmo y aplicárselo a Cristo. Porque en el contexto, recordemos, estaba describiendo al Señor que venía de Sinaí hasta su monte en Sion. Pero acá se lo aplica a Cristo y dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pablo, o en la mente de Pablo, está la idea de que para que Cristo pudiera haber ascendido, necesariamente debía haber descendido antes. Entonces para Pablo implícitamente el hecho de que Cristo haya subido, y debemos entender esto de subir como una ascensión en el sentido de victoria, de triunfo, en relación a la glorificación de Cristo. Dice: y eso de que subió, ¿qué es o qué significa? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y acá también hay mucha discusión de a qué se refiere Pablo con las partes más bajas de la tierra. Y dentro de todas las soluciones o explicaciones que se dan, al menos hay dos. Algunos se inclinan y es la tradición al menos de la iglesia primitiva, era explicar de que las partes más bajas de la tierra se refería al Hades, o al lugar donde iban las personas que morían, y a veces se la describía, como en la parábola del rico y Lázaro, como un lugar de tormento para los malvados. Pero genera algunos problemas entender esto como el Hades, porque primero Pablo nunca hace mención de Cristo descendiendo al Hades, y algunos asocian este versículo con aquel que se menciona en Pedro, de Cristo predicando a los espíritus encarcelados, pero también hay que probar de que realmente ahí se refiere que Cristo fue a predicar al Hades. Entonces es difícil hacer esa conexión de Pablo en Efesios con Pedro. Y lo otro es que en el contexto no hay nada que nos indique de que Pablo se esté refiriendo acá al Hades.
siempre que Pablo habla del triunfo de Cristo, o en el Nuevo Testamento, cuando se habla del descenso de Cristo, se refiere al descenso de Cristo a la tierra. Y lo que Pablo está comparando es dos cosas, cielo y tierra, y Cristo descendiendo y ascendiendo de una a la otra. No descendiendo de la tierra a un lugar más bajo de la tierra, sino descendiendo a la tierra y ascendiendo de la tierra al cielo. De hecho, en el capítulo 1 de Efesios, cuando Pablo describe y oraba por los creyentes para que pudieran comprender cuál era la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en cada creyente, dice el versículo 20 del capítulo 1, que ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pablo describe la ascensión de Cristo, la glorificación de Cristo, cómo Cristo fue, por así decirlo, entronizado y glorificado sobre todas las cosas, pero la referencia se hace en relación a su muerte. Resucitándole de entre los muertos, Él fue ascendido. Luego en el capítulo 2 hace otra vez esta conexión de muerte hasta su glorificación o exaltación o su triunfo. Y lo compara con nosotros, versículo 5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó de los muertos, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, otra vez de la muerte hacia el cielo. Entonces es muy difícil entender de que acá, o interpretar de que Pablo se esté refiriendo al Hades. En el contexto no hay nada que nos diga que se refiere al Hades. Y después hay otra serie de, otra rama, por así decirlo, de comentaristas que entienden que se está refiriendo a la encarnación de Cristo. El salmista, en el Salmo 139, David, describe en el versículo 15, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Y está hablando en relación a su gestación, antes de nacer. Dice: y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Para David, el hecho de estar en el vientre de su madre, de estar en gestación, lo veía como ser entretejido en lo más profundo de la tierra. Y algunos ven este pasaje como una explicación de que Pablo se está refiriendo acá a la encarnación de Cristo cuando fue encarnado, como una referencia a que, así como David había sido entretejido en lo más profundo de la tierra. Y hay un comentarista que yo me inclino a pensar como él, en que describe que Pablo acá se está refiriendo en realidad a su muerte, no solo a su encarnación, sino a su muerte y a su humillación. Porque Jesús en Mateo 12, versículo 40, cuando los escribas le demandaban, decía: deseamos de ti ver señal. Él le respondió en el versículo 39: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches en relación a su muerte. También el salmista, en el Salmo 63, David dice en el versículo 9: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en sitios bajo la tierra. Entonces se veía esto de estar en el corazón de la tierra o bajo la tierra como un simbolismo para la muerte. Y de hecho, cuando Pablo habla en los Filipenses en cuanto a la exaltación de Cristo, él la menciona en relación a su muerte, porque dice en el versículo 8 del capítulo 2 que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces es mucho más coherente entender
este descenso de Cristo como no solo su encarnación, no solo su muerte, sino también su humillación. Y en el Nuevo Testamento es claro esta idea de que fue su muerte, su humillación, lo que produjo entonces su exaltación y su triunfo. Entonces, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? Antes de Cristo poder ascender, poder ser glorificado, poder haber levantados en triunfo, Él tuvo que descender, no solo en su encarnación, sino también en su muerte y su humillación. Dice el versículo 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces aquel que descendió, y lo podemos entender como el que se encarnó, el que murió, el que se humilló, es el que también subió por encima de todos los cielos. Y otra vez el énfasis de Pablo en mostrar cómo Cristo, al igual que Dios en el Salmo 68, como el Señor ascendió a lo alto, en relación o comparándolo a un triunfo, ¿sí?, le daba el derecho de poder repartir los dones con su pueblo o con sus ejércitos. Y de la misma forma Pablo ve a Cristo ahí, dice: Cristo triunfó por medio de su muerte, de su humillación, y puesto que Él sufrió, puesto que Él murió, puesto que Él fue obediente, puesto que fue como siervo, dice Filipenses, entonces a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, se le ha hecho Señor de todo, se le ha exaltado a lo sumo, está sentado a la diestra de Dios. Entonces ahora, como Señor triunfante y soberano, tiene el derecho de poder repartir soberanamente como Él quiere. Esa entiendo yo es la idea de Pablo, es mostrar que Cristo, por medio de su muerte, por medio de su obra en la cruz, ahora tiene el derecho y es un Señor que está triunfando y que ha sido exaltado y puede repartir dones a su pueblo. Y a modo de comentario, hay un comentarista que hace una observación interesante en relación a este pasaje, porque muchos se detienen a tratar de explicar todo lo del Salmo. ¿Qué significa que subió? ¿Qué significa que llevó cautiva la cautividad? ¿Qué significa que dio dones? ¿Qué son esos dones? Y a veces se pierde que Pablo solo está tratando de mostrar de que Cristo triunfó y entonces puede dar dones. Pero hay un comentarista que, no digo que sea así, pero que ve una relación de cómo Dios, aquel que triunfaba sobre un pueblo, recibía o despojaba a sus enemigos para luego repartirlo entre su pueblo. Veía una conexión con un pasaje, si no me equivoco, en Números 8, de cómo Dios tomaba de entre el pueblo, los sacerdotes ofrecían a los levitas como ofrenda, como dones a Dios, y luego Dios ofrecía a los levitas como dones a su pueblo. Y es interesante para mostrar la conexión con lo que sigue. Miren, Números capítulo 8, perdón. Versículo 5. Dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego, tomarán un novillo, ofrecerán ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, podrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerán a los levitas delante de Jehová en ofrenda a los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Entonces los levitas eran tomados para Jehová, para luego ser ofrecidos al servicio del pueblo, al servicio del templo. Después se explica lo que tenían que hacer los levitas. Dice versículo 13: y presentarás a los levitas delante de Aarón, delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Entonces los levitas siendo ofrecidos como ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas.
Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. El lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, el lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas el lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, etcétera. Y sigue. Entonces hay un comentarista que se toma este pasaje y ve esta conexión y trata de explicar de cómo no solo trata de explicar qué es lo que Cristo ha tomado, ha recibido como don y lo ha repartido. Y hay mucha discusión si es la gracia, si son dones espirituales o si son personas. Porque en el versículo 11 Pablo relaciona ya no a dones dados a personas específicas, sino a personas dadas a la iglesia, como dones. Y es lo que dice el versículo 11. Entonces, Pablo describe primero que cada creyente ha recibido gracia para el servicio en la medida en que Cristo lo repartió. O sea, en la proporción en que Cristo lo repartió. Cristo puede repartir esos dones, puede repartir gracia, porque Él ha triunfado. Él ha muerto en la cruz, ha sido humillado, y por causa de eso Dios lo ha exaltado a lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre. Él, habiendo descendido, entonces ahora ha ascendido sobre todas las cosas para llenarlo todo. Y siempre que Pablo menciona su ascensión y este sentido de llenar todas las cosas en relación a la soberanía de Dios, a su control sobre todas las cosas o a su influencia. Entonces, Cristo ha dado gracia a todo creyente, pero ahora se pone como más específico y Pablo dice, no solo ha dado gracias o dones a los creyentes, sino que Él ha dado gente dotada como dones a la iglesia. Entonces el comentarista ve esta relación, cómo los levitas eran tomados del pueblo como dones para Dios, para luego Dios darlos como dones al pueblo. Y en ese sentido, como que Pablo, bueno, sabemos si Pablo lo ve así, pero este comentarista ve lo que menciona en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como gente que ha sido ofrecida a Dios, y ahora Dios la ofrece al pueblo como dones a su iglesia. Entonces, podemos decir, cada persona que ha recibido gracia se convierte finalmente en un don para la iglesia. No tanto en dones dados a personas individuales, sino Pablo está hablando acá en el contexto de la iglesia, de cómo Dios da dones en forma de personas a su iglesia. Y él describe entonces allí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la palabra constituyó es la misma palabra que Pablo usa en el versículo 7 cuando dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Es una palabra que lleva la idea de dar algo, de conceder algo gratuitamente. A cada uno nos fue dada la gracia. La misma palabra usa para describir el don de Cristo. La misma palabra usa cuando dice y dio dones a los hombres. Y ahora Pablo dice y él mismo dio a unos apóstoles. Y ahí la gramática, por así decirlo, permite traducir que él mismo dio a unos o a algunos ser apóstoles. Como que no a todos se le dio, sino que a algunos se le dio algo, a otros se le dio algo. Por eso Pablo describe que a cada uno se le dio una gracia en la medida del don de Cristo. Entonces él mismo dio a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por apóstoles entendemos la palabra servía para describir a varios tipos de personas, tanto como un delegado de una iglesia a otra, pero a lo que se refiere Pablo acá es al limitado grupo de personas que tenían el rol fundacional de alguna forma establecer los límites, los contornos de la fe, de lo que era la sana fe, la sana doctrina, de reconocer lo que era herejía, lo que no era, pero que habían visto al Señor, que habían estado con Él en su ministerio terrenal o que habían sido testigos de su resurrección. Entonces podemos limitar solamente esto al grupo de los 12, sin Judas, con Matías y
y con toda probabilidad Pablo, que se designa a sí mismo como un apóstol, y es un título que tenía cierta autoridad muy importante. Por eso podemos ver cómo Pablo, tanto en Gálatas como en Corintios, se esfuerza y gasta tanto en poder defender su apostolado. O sea, si el apostolado no fuera algo importante, Pablo no veríamos a Pablo tratando de mostrar: yo soy apóstol, tengo autoridad igual que los otros 12, y él demuestra y prueba su autoridad como apóstol. Y tenían este rol fundacional junto con los profetas. Y no se refiere a profetas del Antiguo Testamento, sino a personas que recibían revelación de parte de Dios en el Nuevo Testamento, en los años de formación de la iglesia, por así decirlo, cuando no estaba completa la revelación escrita. Y tanto en Corintios 1 Corintios 14, describe que aquellos que tenían don de profecía, 1 Corintios 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces la profecía tenía esta idea de exhortar, de edificar, de consolar, pero también tenía la idea de predicción de cosas del futuro, como vemos en Hechos 11 o en Hechos 21 con el profeta Agabo, cuando él predice el hambre que iba a haber en Jerusalén en Hechos 11, o cuando predice lo que le esperaba a Pablo si subía a Jerusalén en Hechos 21. Y es entendible cómo Dios se manejaba de una forma al comienzo de su iglesia, y que ya obviamente no se maneja de esa forma hoy. Uno podría explicar que quizás en ese momento no había los medios, no había comunicación de la que tenemos hoy, donde podemos mandar un mensaje, etcétera. Y quizás Dios debía obrar de otra forma para guiar tanto a Pablo. Uno vemos cómo es guiado por el Espíritu Santo, le mostraba cosas. Pero lo cierto es que habían profetas que servían para traer mensajes de parte de Dios, de ánimo, de exhortación, de edificación, pero que también, como escribe Pedro y el resto del Nuevo Testamento, uno debería también discernir de que la profecía fuera de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tanto apóstoles como profetas tenían este rol fundacional que describe Pablo en el capítulo 2. Dice que la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y Pablo no está describiendo acá oficios, sino dones que Cristo dio a su iglesia. No tanto a iglesias locales, es decir, no todas las iglesias locales tenían apóstoles y profetas, sino a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo. Y en ese sentido podemos decir que nosotros, como iglesia universal, como cuerpo de Cristo, tenemos apóstoles. Los que Cristo dio son los que están en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Podemos edificarnos de la enseñanza apostólica hasta acá. No necesitamos nuevos apóstoles, nueva revelación, nuevos profetas. Tenemos apóstoles y podemos aprender de ellos y de su mensaje. Y dice también dio evangelistas, y es un grupo que es difícil de definir. No se dice mucho en el Nuevo Testamento. Se escribe a un tal Felipe, que era evangelista, como el evangelista. Después Pablo escribe a Timoteo y le dice: haz obra de evangelista. Entonces podría ser tanto un don como algo que uno debiera también exhortar a otros a hacer. Pero lleva la idea más que nada de una actividad principalmente dirigida a no creyentes, en la proclamación del evangelio. Y algunos ven como Epafras, como un evangelista, alguien que acompañaba a Pablo en su ministerio apostólico, en la proclamación del evangelio, y tenían más bien un rol, ¿cómo decirlo?, que no estaban fijos en un lugar, sino que eran más itinerantes. Y también dice pastores y maestros. Y Pablo acá no está describiendo a dos personas separadas, sino a una sola persona con dos dones, podemos decir, o apóstoles que son maestros y maestros, y tenían esta figura de personas que apacentaban o cuidaban animales, los protegían, les daban lo necesario para el alimento, para el cobijo, y cómo esa figura era aplicada a los líderes en la iglesia primitiva, tanto a obispos como a ancianos, pero que debían ser maestros. Y en ese sentido todo pastor, por así decirlo,
debía ser un maestro, debía ser apto para enseñar, pero no todo maestro necesariamente es pastor. Y vemos como Pablo en Primera de Pedro, capítulo 5, describe a los ancianos, les exhorta. Y les dice en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y le dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y la idea de apacentar lleva la idea de guiar, o de ayudar, o de alimentar, de cuidar algo. Y Pablo a Timoteo, esto en relación a los ancianos, de cómo ellos debían ejercer el don de pastorado, apacentando la grey. Y Pablo en Primera de Timoteo les escribe a los obispos, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces vemos, y es necesario hacer la distinción. Pablo, el obispo o el anciano son oficios. Pablo está acá hablando de dones. Entonces los oficios, a diferencia de los dones, tienen requisitos que cumplir. Como vemos acá, el obispo debía ser apto para enseñar, pero no así con los dones. Entonces los pastores o aquellos que tenían este rol de pastorear también debían ser aptos para enseñar. Y Pablo nos dice que Cristo dio de estas personas a la iglesia como dones, así como Dios tomaba a los levitas y los daba como dones, los dio a la iglesia. Y luego en el versículo 12 describe la función de estas personas. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí la palabra perfeccionar lleva la raíz de equipar o de amueblar algo o de completar algo, y lleva la idea de una acción de capacitar o de entrenar o de suplir lo necesario para una actividad determinada. Y dice a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a todos los creyentes. Entonces vemos cómo Cristo da a su iglesia personas capacitadas como dones para capacitar, para perfeccionar, para equipar, por así decirlo, a todos los creyentes para la obra del ministerio. Entonces, siempre uno puede ver cómo a veces se tiene la noción de que el servicio en la iglesia está de alguna forma determinado para ciertos líderes o para cierto tipo de creyentes. Pero este pasaje nos habla de que la obra del ministerio es una tarea de todos los santos. Y Cristo ha dado personas dotadas a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahí ministerio es la misma palabra que Pablo usó en el capítulo 3, versículo 7, cuando dice, yo fui hecho ministro del Evangelio. Y explicamos que la palabra era la palabra diaconía, que significaba un servidor, alguien que proveía de lo necesario para el sustento de otras personas, como eran los diáconos en Hechos 6. Pablo dice que estas personas dotadas, los líderes dotados, fueron dados a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del servicio. Es decir, cada creyente otra vez ha recibido gracia para la obra del servicio, pero también Cristo ha dado en forma de dones, líderes que capacitan a los creyentes para que puedan servir y ejercer sus dones de manera correcta, puedan ser perfeccionados y equipados para la obra del ministerio, para la obra o la tarea o la actividad del servicio. Y luego lo que sigue para la edificación del cuerpo de Cristo es como el fin, por así decirlo, del servicio cristiano. Entonces vemos, Cristo otorga personas dotadas a la iglesia en forma de líderes para que capaciten a los santos, a los creyentes, para que ellos puedan servir mejor en vistas a que puedan servir para la edificación de la iglesia. Es decir, que la edificación del cuerpo de Cristo
de una iglesia, y Pablo identifica la edificación no tanto en un sentido físico o numérico, sino más en relación a un desarrollo interior o espiritual. En ese sentido, la iglesia es edificada, o podemos entenderlo como un crecimiento en madurez. Pero ese fin solamente es logrado cuando todos los santos, todos los creyentes, son capacitados por los líderes que Dios ha dado a su iglesia. Entonces, comenzamos a entender cómo Cristo nos ha dado los medios para alcanzar esa madurez. Primero nos ha dado la gracia a cada uno de nosotros para poder ejercer un ministerio, para poder ejercer un servicio, pero también nos ha dado a personas capacitadas, a líderes, que nos equipan, que nos entrenan, que nos proveen de lo necesario para perfeccionar nosotros nuestro servicio a otros creyentes, en vistas a una edificación comunitaria, la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Ese es como una explicación, un paréntesis que Pablo hace como el objetivo al que él se refiere con la edificación del cuerpo de Cristo. Y son como que Pablo utiliza de todos sinónimos de madurez. Y dice: hasta que todos lleguemos, todos los creyentes debemos llegar. Y ese llegar describe, se usa la palabra en Hechos cuando los apóstoles llegaban a cierta ciudad. Dice: llegó Pablo a tal ciudad, como que llegó, alcanzó, se situó en esa ciudad. Y Pablo pone la meta para la iglesia, la meta para los creyentes, es como un lugar al que debemos llegar, y que es descrito como madurez. Entonces, Cristo da líderes para capacitarnos, para perfeccionarnos, para equiparnos, para que podamos servir mejor, para que la iglesia pueda ser edificada, hasta que todos lleguemos. Y luego Pablo va a describir tres cosas, tres objetivos, o tres como lugares a los que la iglesia o los creyentes debieran llegar. Primero dice: a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y no se está refiriendo solamente a una unidad en el sentido en que todos creemos lo mismo, sino a unidad como un resultado de aquello que creemos. No solo al objetivo de nuestra fe, que es Cristo, sino al contenido de la fe, que es su obra. Entonces, a medida que crecemos y vemos cómo los líderes que Cristo ha dotado a su iglesia están todos relacionados al ministerio de la palabra o de la proclamación de la palabra, cómo por medio de la palabra los creyentes somos capacitados, hasta que todos podamos llegar a un mismo conocimiento, a un mismo contenido de nuestra fe, pero la unidad es vista como el resultado de esa fe. Hasta que, a medida que crecemos en lo que conocemos de Cristo, de su obra y de su persona, la unidad entonces es lograda. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí la idea es la palabra de conocimiento lleva la idea de un conocimiento que es mediante una relación, conocimiento pleno. Así que otra vez no es algo solamente intelectual, sino una relación con Cristo, un conocimiento que es producto de una relación con Cristo, de entender y de aplicar su obra a mi vida, lo que va a producir en todos los creyentes llegar a la unidad y a la madurez. Pablo ve estas cosas como sinónimo de la madurez. Entonces, podemos decir una madurez intelectual, por así decirlo, pero que lleva elementos de relación, y luego a un varón perfecto. Y la idea otra vez es de alguien maduro, alguien completo. Y luego dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la estatura era una palabra que se usaba para describir tanto la edad de una persona como su tamaño. Y Pablo pone a Cristo como la medida a la cual el creyente debe llegar. Y entendemos cómo el propósito de Dios para todo creyente es de que todos podamos llegar a ser semejantes a Cristo, a ser semejantes a su carácter, a su humildad, a su servicio, etc. Y Pablo escribe en Romanos 8 de que fuimos predestinados para eso, para ser hechos conforme a la imagen
de Cristo. Pablo escribió también en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, si pudiéramos responder cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, es ese. Es llegar a ser como Cristo, llegar a ser sin mancha, llegar a ser santos. Y todo esto en un sentido de madurez. Entonces la madurez solamente es alcanzada, como dije al principio, en la medida en que yo participo del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde Dios ha provisto personas capacitadas, personas dotadas para capacitarme, para equiparme en la obra del ministerio, es decir, en el trabajo del servicio a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la edificación del cuerpo de Cristo hacia la madurez no es tarea solamente de los líderes de una iglesia, sino de todos los creyentes. Porque todos han recibido esta gracia y todos debiéramos también impartir la otra en servicio y en edificación. Entonces, para ir terminando, los medios para alcanzar la madurez, en primera instancia la iglesia local es el medio que Dios ha provisto para esto. Entonces es imposible para un creyente pretender alcanzar madurez, y podemos entender madurez como santificación, como crecimiento en la vida espiritual, como firmeza, todos estos sinónimos que vemos en el Nuevo Testamento. Es imposible que un cristiano alcance esta madurez separado de la iglesia local. Y quizá un creyente pueda asistir a una reunión, a un domingo, una reunión de oración, pero otra vez, la participación no solamente es de asistencia, sino lo que habla Pablo acá, de ser perfeccionado, de someterme, de exponerme a líderes que Dios ha dado a la iglesia para perfeccionarme y yo poder servir a otros, poder ministrar a otros, poder servir a la edificación del cuerpo. Entonces, si yo primeramente no estoy involucrado en una iglesia donde se proclame la verdad bíblica de manera sana y donde se exhorte a vivir esa verdad, entonces nunca voy a lograr el gran propósito que Dios tiene para mi vida, que es crecer a la semejanza de Cristo. Separado de la iglesia no puedo escuchar predicaciones en internet, puedo leer libros, puedo aprender muchas cosas en mi casa, pero otra vez, el andar digno está dado en la medida que yo me relaciono con otros y puedo experimentar y ejercer humildad, mansedumbre, paciencia, como ya vimos en los primeros versículos. Entonces la iglesia local para Pablo era algo sumamente importante, era el contexto donde la madurez se daba y era a la vez un medio para la madurez. En segundo lugar, los líderes son medios para la madurez. Cristo ha dado líderes dotados para capacitarnos, para equiparnos, para como amueblarnos, él lleva la idea de la palabra. Por tanto, mi responsabilidad ante este pasaje es yo someterme a los líderes que Dios me ha dado. Y en tercer lugar, otro medio para la madurez, si esto no es exhausto, solo lo saco del pasaje, es que cada creyente resulta ser un medio para crecer en madurez, porque cada creyente ha recibido gracia para impartir a otros, cada creyente ha recibido un don para ejercerlo en el cuerpo de Cristo y ser de edificación a otras personas. Entonces vemos cómo de mayor a menor vemos cómo nuestra responsabilidad en nuestra participación en la iglesia local va a determinar si nosotros vamos a estar en un ambiente propicio para crecer en madurez o para no crecer en madurez. Y Pablo va a describir más adelante algunos peligros de no crecer en madurez. Lo vamos a ver después. Pero estos son los medios que Dios ha dado para crecer en madurez. En la medida que yo me involucro en la iglesia, a líderes que Dios ha dado a la iglesia, me someto a la enseñanza para ser perfeccionado, equipado, pero luego someto mi vida y la doy en servicio, así como
como los levitas eran tomados para servir. El Nuevo Testamento lleva la idea de que ya no hay una familia específica que sirve a Dios, sino que todo creyente ha sido hecho un sacerdote y puede ejercer entonces esta labor al cuerpo de Cristo. ¿Y hay algo más que decir de este pasaje? De esta imagen, como Pablo lo presenta a Cristo como un Señor triunfante, soberano, que ha triunfado sobre los enemigos de su pueblo, y puesto que ha triunfado y ha sido exaltado, ahora puede dar dones. Como decía el Salmo 68, puede dar vigor, puede dar fuerza, puede dar salvación a su pueblo. Es necesario también mencionar de que Cristo, como Señor triunfante que entra a una ciudad, nosotros éramos ese pueblo derrotado, por así decirlo, enemigos, como cantábamos hace un rato. Enemigo de ese rey que entraba y que, a pesar de ser enemigos, pudimos ser reconciliados con este Señor. Y me llama mucho la atención, quizás me voy a ir del pasaje, pero hay un texto en Hechos capítulo 10, es un... versículo 39, en esta conversación de Pedro y Cornelio. Me causa mucha curiosidad siempre cómo Pablo presenta a Cristo, Pedro. Dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y vemos como Pedro presenta a Cristo no solamente como un Salvador, como Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere bendecir. Pedro dice: Cristo es quien ha sido designado como un juez que va a juzgar a vivos y a muertos. Y es como esta idea de como si, no sé, Junín fuera tomada por un país extranjero y enemigo, y nos vinieran y nos dijeran que hay una persona que está entrando a la ciudad, que está triunfando y está destruyendo a todos sus enemigos, que es quien Dios ha designado como juez de vivos y de muertos. Pero aquellos que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Y está esta idea de cómo Cristo, aún a pesar de que Él debiera destruir a sus enemigos, le ofrece gracia, le ofrece misericordia, perdón y salvación a aquellos que se arrepienten. Y debemos dar este mensaje de decir: va a venir un día donde nos vamos a enfrentar a este juez, y que si no hemos sido reconciliados vamos a ser destruidos. Y debemos, así como recipientes de gracia que hemos sido, de misericordia, de reconciliación, rogar a las personas, como dice Pablo en Corintios, que se reconcilien con Dios, y de cómo nosotros de alguna forma, al entender el Evangelio, nos hemos ofrecido como dones. Dice: traigo mi vida y la ofrezco ante ti, y ahora Dios nos da como dones a su iglesia. Debemos predicar este mensaje de reconciliación. Entonces Cristo no solo imparte dones a cada creyente, no solo imparte dones a su iglesia en forma de personas, pero también Él, como Señor triunfante, en algún momento va a destruir la maldad para siempre, y eso incluye a personas a quienes debemos predicarles este mensaje de reconciliación. Entonces, esos son los medios que Cristo ha dado para la madurez. Y rogamos que el Señor nos dé
de la gracia para poder obedecer, para poder entender y para poder ser convencidos de estas verdades y poder tomar de nuestra responsabilidad en aquello que se nos ha dado. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, por las verdades, Señor, que día a día aprendemos, de cómo nos transformas nuestro entendimiento, nuestra comprensión de tu iglesia, cómo nos empieza a dar más detalles, Señor, de nuestra labor dentro de ella, cómo podemos entender que hemos sido dados como dones y que podemos ser capacitados para servir a otros y servir de edificación mutua y que juntos poder crecer en madurez, Señor. Te pido que podamos valorar tu iglesia y lo que nos has dado, Señor, para este fin de poder ser formado a la imagen de tu Hijo. Que tu palabra pueda dar fruto en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser moldeados y dirigidos por ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.